Loarre es un pequeño municipio de la provincia de Huesca de poco más de 300 habitantes. Sin embargo, es mundialmente famoso por su castillo, una fortaleza románica del siglo XI que lleva más de 1000 años enclavado sobre las sierras exteriores, vigilando el Valle del Ebro. Este castillo es considerado uno de los ejemplos de arquitectura militar románicos más completos de Europa y es visitado por más de 100.000 personas al año. Este increíble patrimonio cultural está además apoyado por un gran patrimonio natural, donde la Sierra de Loarre, enmarcada entre los Mayos de Riglos y los Cañones de Guara, ofrecen una gran cantidad de atractivo turístico y patrimonial para esta población. Recientemente, a estos dos grandes recursos se ha añadido un tercero, el patrimonio paleontológico, con el descubrimiento del yacimiento de huevos de dinosaurio de Loarre. Las sierras exteriores representan el dominio pirenaico situado más al sur. Se encuentran separadas de la cordillera por aproximadamente unos 70 kilómetros. Los Pirineos son una cadena montañosa que comenzó a levantarse como consecuencia de la colisión entre la placa ibérica, que se desplazaba hacia el norte, hasta encontrarse con la placa euroasiática. Esta colisión empezó hace aproximadamente 80 millones de años, hacia finales del Cretácico, y continuó hasta el Mioceno medio, en torno a 20 millones de años. En este proceso compresivo se fueron apilando distintas capas de materiales a través de planos de cabalgamiento que permitieron el levantamiento de las montañas de hasta 3000 metros que ahora encontramos en las partes internas de la cordillera. Desde el Oligoceno, hace aproximadamente 30 millones de años, la deformación comenzó a propagarse desde la parte interna de la cordillera hacia el sur, dando lugar al emplazamiento de una lámina de cabalgamiento superficialmente en lo que hoy se conoce como el relieve de las sierras exteriores. En la zona de la Sierra de Loarre podemos ver su estructura interna a través de un corte geológico que representa cómo es la geometría de las capas por debajo de la superficie. A la vez que tanto el Pirineo como las sierras exteriores se levantaban, también se estaban desmantelando debido a procesos erosivos. Por lo tanto, todas esas capas que fueron apiladas comenzaron a ser erosionadas y transportadas hacia el centro de la cuenca del Ebro, formando lo que se conoce como cuenca de Antepaís, representada aquí por los conglomerados de los Mayos de Riglos. En el flanco norte del cabalgamiento sur de sierras exteriores podemos ver cómo las capas se encuentran buzando hacia el norte en una serie monoclinal que acaba enlazando con la cuenca turbidítica de Jaca. En la parte norte de las sierras exteriores podemos ver el bloque levantado del cabalgamiento sur pirenaico. En él encontramos una serie de materiales buzando hacia el norte que engloban a materiales triásicos, cretácicos y terciarios. En el bloque inferior de este cabalgamiento vemos que la estructura es más compleja, existiendo diferentes láminas de cabalgamiento imbricadas y superpuestas que deforman a estos materiales mesozoicos y terciarios. En algunos sitios los cabalgamientos son ciegos y superponen la serie mesozoica sobre la serie terciaria, mientras que en otros el contacto es simplemente una discordancia entre ellos. Finalmente, hacia el sur vemos cómo se produce la superposición de los materiales de las sierras exteriores sobre los conglomerados de la cuenca del Ebro. El descubrimiento del yacimiento de dinosaurios de Loarre tiene una historia particular porque no se descubrió de una forma convencional durante una campaña de campo para prospecciones paleontológicas y tampoco había indicios previos de este tipo de yacimientos con huevos de dinosaurio en la zona de la Sierra de Loarre. Tuvo lugar durante un entrenamiento que hacíamos rutinario con el Club Alpino Universitario de la Universidad de Zaragoza, dando una vuelta por la Sierra de Loarre. Habíamos planeado un itinerario desde el Castillo de Loarre, dándole la vuelta subiendo hasta el Puchilibro, que es el cerro más alto de la sierra, y en un momento del recorrido pasábamos por una zona que había afloramientos de color rojizo. Yo conozco de haber paseado otras veces por toda esta zona del Prepirineo y por las
campañas de campo que hemos hecho que son fáciles propicias para albergar fósiles de vertebrados, y cuando me encuentro algún afloramiento a veces me gusta echar un vistacillo por si aparece algo. Y en esta salida en concreto, pues en un descanso que hicimos me encontré al lado del camino un afloramiento muy llamativo rojizo y eché la vista al suelo y de repente pues la sorpresa fue que estaba lleno de cáscaras de huevo. Entonces ya en ese momento me sorprendió que esto era algo inusual, porque es que nunca habíamos encontrado una evidencia semejante en esta zona de Aragón, así que tomé las coordenadas del punto, hice unas fotos. Bueno, en ese momento seguimos la excursión, pero rápidamente me puse en contacto pues, con los compañeros del área de paleontología, especialmente con Miguel Moreno, que es el especialista en cáscaras de huevo, porque teníamos que volver a evaluar el yacimiento porque claramente era un yacimiento muy prometedor. Pero José Manuel no fue el primer geólogo en identificar huevos de dinosaurio en las sierras exteriores de Huesca. En 1967, Pierre Souquet encontró un yacimiento justo al lado del embalse de la Peña, mientras hacía los trabajos de su tesis doctoral. En el corte de la carretera que sube al pantano de la Peña, Pierre Souquet identificó una serie de 50 metros de arcillas rojas donde encontró unos pequeños fragmentos de carbonato cálcico de color negro. Conocedor de los huevos de dinosaurio de Col de Nargó, identificó estas cáscaras correctamente como fragmentos de huevos de titanosaurio, lo cual le permitió confirmar la edad maastrichtiense de estos afloramientos. La descripción de este afloramiento por Pierre fue 3 líneas en una tesis de más de 1000 páginas sobre el Mesozoico y el Cenozoico de la cordillera Pirenaica. Le Garumnien y est représenté par un ensemble argilo-gréseux rouge de 50 mètres environ qui fournit des débris d'œufs de dinosauriens peu au-dessous du barrage de la Peña. Estas 3 líneas pasaron desapercibidas durante casi 50 años en una tesis de 1100 páginas que cubría el Mesozoico y el Cenozoico de las sierras exteriores. Los huevos encontrados por Pierre Souquet en 1967 y los huevos que hemos encontrado en Santa Marina pertenecen a la misma especie, Megalolitos sirugei. Estos yacimientos están separados más de 8 kilómetros en línea recta y además en todos los puntos donde aparece afloramiento entre estos 2 yacimientos hemos encontrado cáscaras del mismo tipo. Esto sugiere que la banda fosilífera puede tener una extensión de más de 10 kilómetros. En el entorno de la ermita de Santa Marina encontramos depósitos del Cretácico superior, que tienen una edad de maastrichtiense, entre los 68 y 66 millones de años. La parte inferior son depósitos carbonatados que representan mares someros, mientras que la parte superior de tonos rojizos, que se conocen como facies garum, son depósitos continentales de llanuras aluviales. El tránsito entre unos y otros se corresponde con una regresión, es decir, un avance de los sistemas continentales sobre los medios marinos. Después del espectacular descubrimiento de José Manuel, no tardamos en volver al yacimiento para evaluar su contenido, y nos quedamos alucinados. Toda la superficie del yacimiento, que tiene unos 200 metros cuadrados, estaba completamente cubierta de grandes fragmentos de cáscaras de dinosaurio. No tardamos mucho tiempo en encontrar esto, una estructura de cáscara semicircular en la roca que sugería que podía haber un huevo en su interior. Cuando preparamos el bloque y después lo excavamos, nos llevamos la gran sorpresa del yacimiento. Había huevos completos de dinosaurio, de unos 20 centímetros de tamaño, cubiertos de cáscaras. Este es nuestro huevo cero, el primer huevo que sacamos del yacimiento de Santa Marina. El trabajo en el yacimiento de Ermita de Santa Marina es un poquito diferente a otros yacimientos de vertebrados. El principal problema que tenemos es que la roca encajante es durísima. Así que las estrategias habituales de utilizar pequeños escoplos y pinceles no funcionan. Tenemos que trabajar utilizando martillos neumáticos y grandes escoplos para la aproximación y después taladrando la roca para poder extraer las momias. Eso sí, como siempre, la excavación está perfectamente referenciada, utilizando un sistema de referencia con un teodolito y cuadrículas para dibujar cada una de las acumulaciones de huevos. El yacimiento se extiende por una superficie de unos 200 metros cuadrados y en él hemos encontrado hasta 7 acumulaciones de huevos. Cada una de estas acumulaciones tiene entre 6 y 12 huevos y pensamos que pueden ser potenciales nidos de dinosaurio, pero todavía tenemos que trabajar para prepararlos y averiguar si hay todavía más huevos. Bueno, uno de los objetivos que tenemos a la hora de estudiar este yacimiento es ver si esas 6 o 7 acumulaciones que tenemos de huevos son nidos o son acumulaciones casuales, porque los huevos, después de que la hembra los haya puesto, se han movido pues por cosas de corrientes o porque algún otro animal los haya movido, los haya acumulado en una parte.
otra del yacimiento. Para poder responder a esta pregunta vamos a estudiar, entre otras cosas, por ejemplo, la disposición de los huevos en estas acumulaciones, si todos están ordenados, si están orientados de alguna manera, y también vamos a estudiar cómo está el sedimento que rodea estos huevos, si es un poco diferente del sedimento donde no hay ningún huevo. Entonces, comparando la disposición del sedimento y de estas acumulaciones, podremos intentar responder de alguna manera, ojalá, a esta pregunta tan interesante. Además de la superficie principal de nidificación, donde encontramos huevos de saurópodos titanosaurios, en las arcillas rojas que veis sobre el yacimiento hemos lavado sedimento. Y en este sedimento están apareciendo cáscaras de dinosaurios terópodos, de los géneros Prismatolitus y Pseudogecolitus, así como cáscaras de cocodrilo y posiblemente de tortugas. Los materiales en los que se encuentra el yacimiento se corresponden con depósitos terrígenos finos que se depositaron en las llanuras adyacentes a grandes ríos. Estas llanuras fueron inundadas periódicamente por los desbordamientos de los propios canales de los ríos. Cuando el agua se expandía por las llanuras, era frenada su energía y los materiales caían por suspensión al fondo. Cuando estas llanuras quedaban expuestas a condiciones subaéreas, los materiales se oxidaban por el contacto con el aire, mientras que en momentos en los que se encontraban inundadas, las condiciones eran anóxicas y se producían procesos de oxidación-reducción. Estos cambios y estas alternancias en la lámina de agua también facilitaron la instauración de plantas y de una vegetación, que las podemos observar a día de hoy como nódulos y bioturbaciones que han alterado la estructura inicial del depósito. La estructura de la cáscara de huevo de los huevos del yacimiento de Loarre es muy interesante. Tenemos cáscaras de huevo de unos entre 2 y 3 milímetros de espesor, aunque hemos encontrado algunos fragmentos de más de 1 centímetro que representarían probablemente las cáscaras de huevo más gruesas del registro fósil, que probablemente sean patológicas o debidas a procesos diagenéticos que hayan alterado la estructura de cáscara. Pero las cáscaras normales presentan estructura discreta esferulítica, con una superficie compacta y tuberculada formada por nodos de las unidades de cáscara muy apiñados entre sí. El sistema de poros es tubo-canaliculado y no presentan ningún sistema secundario de poros que una los poros verticales, lo cual es una sorpresa, porque todas estas características, incluyendo el espesor, el tipo de estructura de cáscara, recuerdan a la especie Megalolitus sirugei, unos huevos de dinosaurio que se han encontrado primero en el sur de Francia y también en yacimientos de Cataluña como los de Vallcebre y Col de Nargó. Esta estructura de cáscara se ha interpretado tradicionalmente como cáscaras de huevo de dinosaurios titanosaurios, estos saurópodos de cuello largo y patas largas con 4 patas, de dieta herbívora y que pondrían sus huevos a lo largo de todo el Pirineo e incluso en otras zonas de Europa como Rumanía. Es muy interesante de estos dinosaurios que, a pesar de que hay una diversidad relativamente pequeña de sus huevos, porque en todo el continente europeo hemos encontrado solo 2 o 3 especies diferentes confirmadas, se han encontrado unas 7 especies de dinosaurios saurópodos en el Pirineo, algunas todavía por describir. Candidatos posibles a haber puesto los huevos del yacimiento de Loarre son dinosaurios como Ampelosaurus, este titanosaurio armado con armadura que vemos aquí, o otros como Achingganosaurus o Garrigatitán o Lohuecotitán, descrito recientemente en Cuenca. Queda mucho trabajo por hacer, tenemos muchos huevos completos. Como os he dicho antes, son similares a los que hay en Lleida, en Col de Nargó y en Vallcebre, pero las facies son distintas, la preservación desde la cáscara es diferente y esa carencia de sistema secundario quieren decir que es probablemente una especie similar, pero no exactamente la misma que en Col de Nargó. Queda mucho trabajo, entre ello buscar embriones dentro de los huevos, todavía no hemos encontrado nada, pero ya hemos empezado a escanear diferentes huevos para ver si tenemos suerte y hay que continuar con la investigación para poder profundizar en estas determinaciones. Estudar e compreender esta jazida é melhor fazer comparando com outras localidades internacionais. E dos sítios inevitáveis é aquele que nós temos em Portugal, nas jazidas da Lourinhã, com dinossauros do Jurássico Superior. Portanto, uma colaboração internacional
que é resultado da colaboração e do acordo entre a Universidade de Saragoça e a Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do Museu da Lourinhã, abre uma série de janelas de comparação de vários tipos de dinossauros, várias idades e várias formas de biologia e da ecologia de uma determinada jazida. Isto dá-nos bem uma perspectiva internacional da paleontologia e é um excelente exemplo de uma cooperação ibérica entre universidades de Portugal e Espanha. Per me scavare qui nei Pirenei è un'esperienza meravigliosa, soprattutto perché come giovane paleontologo l'opportunità di scavare questo sito eccezionale è qualcosa di unico e di irripetibile. Soy de Loarre y estudio geología, entonces para mí es una suerte que tan cerca de casa se encuentre un yacimiento en el que puedo aprender un montón de conocimientos y ganar más experiencia. Para mim, a grande diferença entre as escavações aqui em Loarre e as escavações às quais eu estou habituado é que normalmente nós escavamos ossos grandes de dinossauro, enquanto que aqui estamos a trabalhar com um material mais delicado, como são as cascas dos ovos. Outra diferença é que aqui estamos a trabalhar numa posição horizontal, enquanto normalmente eu pelo menos estou pendurado por cabos em arribas sobre o mar. Portanto, a queda aqui é mais agradável. Como paleontólogo he tenido que excavar en condiciones muy diferentes que van desde zonas montañosas a acantilados colgados a más de 20 metros de altura. Y he de reconocer que las condiciones físicas y técnicas que exige el yacimiento de Loarre son una de las más difíciles a las que me he enfrentado, ya que exige el uso de máquinas como sierras cortadoras, martillos neumáticos, e incluso vamos a tener que sacar las momias o chaquetas de escayola gracias al uso de maquinaria como grúas y excavadoras. El siguiente paso en la investigación está claro. Ahora, todas esas momias que hemos sacado del yacimiento tienen que ser preparadas y restauradas para conseguir avanzar en nuestras investigaciones. Queda mucho trabajo por hacer, pero una cosa que hemos decidido hacer es hacerlo aquí mismo, en Loarre, en esto que veis detrás, que es el Laboratorio Paleontológico de Loarre. Aquí estamos ahora en construcción de un pequeño laboratorio de preparación que irá acompañado de unas salas museísticas donde iremos exponiendo los nuevos hallazgos. Hoy el laboratorio todavía está en obras, pero a partir de 2022 estáis todos invitados a descubrir cómo continúan nuestras investigaciones en el Laboratorio de Huevos de Dinosaurio de Loarre. En los últimos 15 años he trabajado buscando huevos de dinosaurio en 4 continentes y una docena de países. Y después, al final, el mejor yacimiento que he conocido estaba a 20 kilómetros de la casa donde nací, desde donde puedo ver desde el yacimiento la casa de mis padres. Es difícil explicar con palabras lo importante que es este yacimiento, ya no solo para nuestro equipo, sino para la paleontología en general de la península ibérica. Hace 2 años nadie relacionaba Loarre con los dinosaurios. Sin embargo, ahora estamos ante un yacimiento que puede convertirse en un referente internacional. El potencial paleontológico del yacimiento de Loarre, unido con el patrimonio cultural que representa el castillo y el patrimonio natural de las sierras exteriores, supone una oportunidad única para potenciar el geoturismo en la zona.